escroto agudo, estamos hablando del escroto agudo, todavía no hemos separado las patologías. En cualquier escroto agudo ustedes van a ver dolor, fiebre, náuseas, vómitos, signos de flebosis, el signo de Gobernau y la maniobra de Bren positiva que se lo denomina como signo de Bren. Son alteraciones inflamatorias que se va a dar a nivel de la bolsa escrotal y del testículo afectado, que puede llevar a un aumento de volumen y a un dolor muy intenso en los pacientes. Eso metérselo a la cabeza, el dolor es demasiado intenso, independientemente de cuál de las patologías pueda ser, porque son las dos principales, la torsión testicular y el orquiepididimitis, las dos van a presentar un dolor demasiado intenso, por lo cual tenemos que saberlas diferenciar de una forma adecuada. Tenemos diagnósticos diferenciales, además de tener la orquiepididimitis y la torsión testicular, podemos tener lo que es el trauma genital. Un trauma genital puede presentar aumento de volumen, ¿verdad? Puede presentar un estallido testicular que lo podemos simular con una torsión o con una orquiepididimitis. Las hernias inguinales encarceladas, los tumores testiculares, el edema escrotal idiopático, que puede ser un aumento de volumen de la bolsa escrotal por algún tipo de alteración renal, por una mala filtración glomerular, por acúmulo de líquido y todo eso se puede presentar un edema. Y la celulitis a nivel del escroto, que también se puede ver como un escroto, o lo podemos confundir con un escroto agudo. ¿Ya? Dentro de lo que es el examen físico, cuando tenemos un escroto agudo, nosotros tenemos que valorar muchas cosas, empezando desde cuándo ha empezado el dolor, cuándo ha empezado el aumento de volumen, las horas de evolución, que son muy importantes, evaluar físicamente al paciente de forma complementaria. ¿Por qué? Porque las fases del paciente nos va a poder direccionar hacia uno de los dos diagnósticos dentro de lo que es el escroto agudo. O una torsión testicular, que ustedes saben que es una urgencia, es una emergencia en neurología, y una orquiepididimitis, que nosotros podríamos solamente hacer un tratamiento médico y tratar de sobrellevar la patología. Entonces tenemos que verificar realmente las características del dolor que presenta el paciente, tenemos que ver la consistencia de esa bolsa escrotal haciendo un examen bimanual desde la parte abdominal, porque podríamos buscar lesiones a nivel del canal inguinal por una hernia encarcelada o un tumor que está presente a nivel del conducto inguinal, que puede producir una compresión a nivel del cordón espermático, produciendo alteraciones a nivel del flujo sanguíneo. Tenemos que palpar la bolsa escrotal de una forma muy rigurosa y meticulosa para que a ustedes no se les pase ningún tipo de alteración en este tipo de pacientes. ¿Ya? Ya la exploración de todo lo que es el testículo, tenemos que saber qué son este tipo de cosas. ¿Por qué tenemos lo que es la torsión testicular y la orquiepididimitis dentro? Tenemos tres signos y una maniobra, bueno, dos signos y una maniobra que nosotros podemos observar para poder diferenciar estas dos patologías. Obviamente en estas tres patologías el edema, el eritema y el dolor es muy frecuente. Es lo principal que se va a presentar, por eso son tan similares. Pero tenemos que ver que tenemos la maniobra de Bren o el signo de Bren, que la torsión testicular va a ser negativo. ¿Saben cómo es la maniobra de Bren? Agarran el testículo afectado y lo elevan. Si calma el dolor es positivo y si no calma el dolor es negativo. En la torsión testicular es negativo y en la orquiepididimitis es positivo. Tenemos el signo de Gobernau. El signo de Gobernau es la horizontalización del testículo. El testículo está de esta forma, pero por la torsión testicular se pone de este lugar o de esta posición. En la torsión testicular, obviamente, el signo de Gobernau es positiva y en la orquiepididimitis es negativo. Luego tenemos lo que es el reflejo cremastérico positivo. En la orquiepididimitis es positiva y en la torsión testicular es negativa. Y esto se realiza con una estimulación en la cara interna del muslo del lado afectado. Del testículo afectado se hace una estimulación con un objeto, puede ser con una escobilla, con un objeto punzante, pero se hace una neuroestimulación, lo cual va a hacer que el testículo ascienda, siendo positivo, vuelvo a repetir, en la orquiepididimitis y siendo negativo en lo que es la torsión testicular. Además, en la torsión del apéndice tenemos dos cosas. El signo del punto azul, pero tienen que saber que no es diagnóstico de torsión testicular, es de torsión apendicular. Los apéndices a nivel del testículo se van a torcer. Es un punto azul que aparece a nivel de la bolsa escrotal.
además de que existe mucho dolor en el momento de tocar específicamente el lugar donde está morado o a su lado, como puedan decir ustedes. Entonces, tenemos que saber hacer el diagnóstico diferencial. Siempre hay estas diferencias entre una y otra patología. Por lo cual ahora sí vamos a hablar sobre lo que es la torsión testicular. La torsión testicular no es nada más que la rotación del testículo sobre su propio eje. Ustedes tienen que saber que se va a torcer normalmente hacia la parte interna, o sea, el izquierdo hacia adentro y el derecho igual hacia adentro. Esa es la torsión que se presenta en un 90% frecuentemente. Existen dos tipos de torsión testicular. Uno que es la extravaginal y otro que es la intravaginal. Obviamente la extravaginal se da muy cerca de lo que es el cordón espermático o a nivel de la proximidad de lo que es el cordón espermático, y la torsión intravaginal, que es la más común, en un 96% presente o 90% se presenta, y en un 4 a 10% se presenta la extravaginal. La extravaginal se da en recién nacidos. Se lo puede diagnosticar dentro del útero. Cuando los imaginólogos realizan su perfil biofísico del recién nacido, podrían observar si existe una torsión testicular. Es un extravaginal porque se tuerce fuera de lo que es la túnica vaginal. Luego tenemos lo que es la torsión intravaginal, que es una fijación anormal de lo que es el testículo. ¿Ya? Esta torsión intravaginal se puede dar por varias causas. Principalmente se da por partos prematuros, por falta de descenso del testículo. ¿Qué quiere decir eso? Las criptorquidias, pero que no son completas, que una vez que nacen, el testículo va descendiendo poco a poco y al final se quedan en la bolsa escrotal. No necesitan una cirugía, pero ha tenido una criptorquidia que ha sido resuelta no quirúrgicamente. Entonces, esos dos pacientes prematuros y la criptorquidia pueden ser factores que van a predisponer a que exista una torsión testicular en estos pacientes. ¿Cuándo se presenta más la torsión intravaginal? Que es la que nos interesa, ¿no es verdad? Porque la extravaginal, al ser de poca frecuencia, no se la ve, entonces no la podemos tratar. Además de que si ustedes ponen a analizar cómo es intrauterina y nacen con esta torsión testicular, podrían llegar a perder el testículo, a no ser que el cirujano sea habilidoso y entre directamente. Puede hacer una cirugía intrauterina, que se puede hacer, en otros países lo hacen, o puedan operarlo apenas el recién nacido nazca. ¿No ven? Entonces, como no es muy frecuente ver este tipo de patología, nosotros nos tenemos que enfrascar en lo que es la intravaginal. La intravaginal es muy común entre los 13 y 19 años. Existen algunos libros que ya dicen que hasta los 21 años. ¿Qué quiere decir esto? Los varones tienen un crecimiento y un desarrollo corporal hasta los 21 años, ¿no es verdad? Entonces, mientras el varón se siga desarrollando, siga creciendo, tiene la probabilidad de que se pueda presentar una torsión testicular, siempre y cuando tenga factores genéticos, que alguien haya tenido una torsión testicular en algún momento, que haya tenido factores o antecedentes de que algún familiar o el paciente haya tenido una criptorquidia o haya nacido de forma prematura. Son factores que pueden desencadenar. ¿Cuándo y cómo se desencadenan este tipo ¿Cuándo se desencadena esta patología? La teoría nos dice que además de tener esos factores que van a predisponer, porque obviamente, para aclararles, no estoy diciendo que pacientes o recién nacidos prematuros, no estoy diciendo de que pacientes que tengan criptorquidia vayan a tener una torsión testicular. Es un factor que predispone, o sea, su posibilidad es mucho más alta que uno que ha nacido a término, que un niño que no haya tenido criptorquidia. Pero los dos pueden presentar la torsión testicular. Principalmente se da por una mala fijación del testículo, ¿no es verdad? Existe un ligamento que es el gobernacrum testis que no se fija o no agarra directamente a lo que es el testículo, teniéndole o poniéndole una predisposición a que exista una torsión testicular. Pero como les digo, no es es algo normado de decir recién nacido prematuro o paciente con criptorquidia vaya a presentar una torsión testicular.
pero sí son factores que van a ayudar a que se pueda presentar la torsión testicular. ¿Ya? ¿Cuándo y cómo se manifiestan estas? Existen factores que van a desencadenar la torsión testicular. La teoría nos dice de que los pacientes que realizan algún tipo de ejercicio físico extremo pueden presentar torsión testicular. Deportes de contacto, levantamiento de pesas, jugar fútbol, cualquier tipo de actividad donde los pacientes tengan que realizar un esfuerzo bastante alto o tengan que hacer movimientos muy bruscos o rápidos a nivel de las extremidades inferiores. Por eso entonces ellos ya desencadenan o pueden presentarse. Las relaciones sexuales agresivas pueden llevar a una torsión testicular. Que no se olviden que ahora las personas tienen relaciones sexuales a partir de los 13, 14 años. Entonces los predispone a una torsión testicular. Las erecciones nocturnas, se dice que en un 50% de los casos de torsión testicular se presentan por erecciones nocturnas. ¿Por qué? Al tener erecciones nocturnas tienen una elevación testicular automática por las erecciones que presentan, lo cual por los movimientos involuntarios nocturnos puede hacer que se vaya a torcer. Los golpes directos pueden llegar a tener una torcedura a nivel testicular. Esos son los 4 factores que pueden desencadenar principalmente la torsión testicular. ¿Y esto por qué nos importa? Porque cuando nosotros hagamos la anamnesis tenemos que preguntar estas cosas. ¿Qué estaba realizando previamente al dolor en el testículo? Porque el paciente viene con un dolor testicular y nosotros tenemos que ser muy rápidos en el momento de realizar la anamnesis y el examen físico. Porque si le preguntamos a cualquiera de los varones que está aquí, si ustedes presentan un dolor testicular, no van a ir al médico en ese momento. Van a esperar a que se les pase de forma espontánea, además de que van a tratar de consumir algún tipo de analgésico. Lo malo de la torsión testicular, bueno, no sé si lo malo o lo bueno, pero el dolor se va exacerbando. Se va haciendo mucho más intenso mientras pasan los minutos y las horas. Tenemos 6 horas para poder hacer algo con una torsión testicular y evitar cualquier tipo de lesión de alguna zona de lo que es el testículo. ¿Por qué? Porque saben que tiene tres arterias que irrigan, la deferencial, la cremastérica y la testicular. Entonces tenemos chance, pero tenemos 6 horas máximo para evitar algún tipo de lesión. Entonces, la anamnesis tiene que irse, preguntar al paciente cuándo, dónde y cómo ha empezado este dolor. Cuándo, hace 1 hora, dónde estaba teniendo relaciones sexuales en mi casa, o estaba jugando fútbol, o estaba alzando cosas pesadas, estaba haciendo pesas en el gimnasio y de la nada me empezó el dolor. Ese tipo de cosas a ustedes les tienen que ir direccionando hacia una patología. Porque el inicio de el dolor de una torsión testicular tiene un inicio súbito en este tipo de pacientes. No va a ir progresivamente como podría ir una orquiepididimitis. La orquiepididimitis puede ir de 2 días, de 1 día de evolución, pero la torsión testicular va a ser de horas de evolución. Por eso es importante. Tenemos que preguntar al paciente si en algún momento determinado va a presentar náuseas o vómitos. Por el dolor intenso puede presentar ese tipo de signos o de síntomas, ¿no? Puede sentir náuseas y puede llegar al vómito. El dolor hacia dónde se va a irradiar, si va a ir o no va a ir a la región de la ingle, si está generado en todo lo que es la pelvis, la cadera, la región perineal, hacia dónde se irradia el dolor es muy importante. Y preguntarles si existe algún tipo de dolor a la deambulación. Las 2 patologías presentan dolor a la deambulación, pero la torsión testicular es mucho más severa. Realmente no pueden ni apoyar el pie o la pierna del lado afectado. ¿Ya? Y en el examen físico, como ya les estaba mostrando, tenemos que buscar los datos de eritema, de inflamación, de flegosis, tumefacción a nivel de la piel, aumento de volumen en este tipo de pacientes. Tenemos que buscar lo que es la presencia, si existe o no, el reflejo cremastérico, tenemos que buscar el signo de Gobernau, tenemos que realizar la maniobra de Prem para ver si realmente existe dolor o no existe dolor. La teoría te dice a veces que si estás sospechando en una torsión testicular, no deberías hacer la maniobra de Prem. ¿Por qué? Porque le vas a causar mucho más dolor al paciente. Pero a veces es mejor que ustedes la realicen
para descartar y no estarse confundiendo con un orquipiridimitis. Entonces todo eso tenemos que ver, horizontalización, ascenso. Tenemos que hacer un examen rápido, que tiene que durar 5 o 3 minutos, pero que sea muy objetivo para poder ver este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para diagnosticar una torsión testicular? Básicamente, nosotros tenemos que hacer una muy buena anamnesis, rápida, objetiva, un examen físico rápido y claro. Y si tienen a la mano, tienen que ver una ecografía Doppler para ver si esa paciente o si ese testículo, tiene o no tiene irrigación. ¿Ya? Al realizar la ecografía Doppler nos va a mostrar parámetros o datos si existe o no tiene circulación en ese testículo y obviamente nos va a indicar que tiene una torsión o no tiene una torsión testicular. ¿Para qué nosotros necesitamos la ecografía Doppler? Para poder realizar ya un tratamiento. Pero vuelvo a repetirles, chicos, esto tienen que hacerlo demasiado rápido, porque los pacientes varones no van al médico a no ser que el dolor realmente sea demasiado intenso. Y para eso ya ha pasado por lo menos 2 horas. Y hasta que lleguen a un médico son 3. Y hasta que encuentres la ecografía son 4, 4 y medio, 5. Ya no tienes tiempo para poder hacer algo. Porque pasadas, les voy a dar una antes de llegar al tratamiento. Pasadas las 6 horas, el grado de lesión es mucho más alto. De 6 a 12 horas que pase, tienes un 80%. De 70 a 80% de probabilidad de que ese testículo esté bien. O sea, tienes un 30% de lesión aproximadamente. De 6 a 12. De 12 a 18 tienes entre 40 y 50% de lesión del testículo. De 18 a 24 tienes un 20% de probabilidad de que ese testículo funcione. Y pasadas las 24 horas, obviamente ese testículo ya está muerto. Hay que realizar una orquiectomía, hay que quitarle el testículo. No se puede hacer ya nada, ya se murió, porque la falta de irrigación le va a producir una necrosis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y en el tratamiento tenemos 2. Uno, que solamente es sintomático, porque obviamente no va a corregir la torsión testicular, va a ayudar a corregirla por un momento, porque ese testículo se va a volver a torcer, que es la detorsión manual. Como les he explicado, los testículos al estar así, siempre llegan a torcerse, si en algún momento se ve un paciente, hacia la parte interna. En un 90% se puede hacer hacia la parte interna. Obviamente que puedes ir hacia afuera, sí, pero hacia la parte interna. Lo cual ustedes, ¿qué tienen que hacer? Agarran y hacen hacia afuera. Hacen un giro automático hacia afuera. Eso puede llegar a detorcer el testículo o el cordón espermático, produciendo de que haya un alivio de dolor, que empieza a tener irrigaciones en el testículo y no muere. Pero esto no es definitivo, porque va a pasar un tiempo y ese testículo, pueden pasar horas o pueden pasar días, pero no van a pasar más de 3 días, que se va a volver a torcer ese testículo. Entonces, hacen la detorsión manual y en ese momento tienen que derivarlo a un urólogo para que haga la orquidopexia. Se hace una cirugía donde se abre la bolsa escrotal, nosotros exponemos lo que es el testículo torcido, hacemos la detorsión del cordón, aplicamos compresas calientes para ver si existe un retorno, una irrigación hacia el testículo y se recupera su vitalidad que estaba ahí ausente en ese testículo. Y una vez que tenemos esto, nosotros volvemos a introducir el testículo a lo que es la bolsa escrotal, pero ponemos un punto en la base del testículo, fijando hacia lo que es el músculo cremaster. Lo fijamos con un hilo no absorbible, puede ser con seda, o delgado, lo fijamos y eso se queda ahí. ¿Para qué? Para evitar que vuelva a torcerse en algún momento determinado. Siempre se hace el orquidopexia como tratamiento definitivo. Entonces, la detorsión manual, para que les quede claro, sí sirve para ayudar al paciente con el dolor y evitar que la lesión testicular sea irreversible. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la torsión apendicular o del apéndice testicular. Como les dije, son 4 apéndices. Si no estoy mal, es la de... Bueno, las más importantes son la testicular,
y la epididymario, que más o menos son el 93% de la testicular y un 6% de la epididymario, y el 1% se va entre lo que es el Evans y el del, no sé, así es de Wolf, pues, ¿no? Pero los más importantes son el testicular y el epididymario, que son así. ¿Ya? Son vestigios que ustedes saben que se encuentran a nivel del testículo, que todos los varones presentan. Son tejidos que no cumplen ningún tipo de función dentro del organismo de los varones. Pero estos tejidos se pueden llegar a torcer o pueden llegar a girar sobre su propio eje. Entonces, no es tan importante, pero sí es muy sintomático, o sea, sí es doloroso. Porque una torsión de apéndice testicular le va a producir un dolor muy localizado al paciente varón, obviamente, ¿ya? Que va a tener un dolor a nivel de la bolsa escrotal o a nivel del testículo afectado, que va a ser muy, pero muy localizado, y además de que va a estar con una poca irradiación hacia lo que es solamente el testículo. No se va a ir hacia toda la parte de la cadera, perineo, ingle, nada. Se va a quedar a nivel testicular o a nivel de la bolsa escrotal afectada. Además va a haber aumento de volumen, o sea, se va a hinchar, va a haber enrojecimiento y obviamente va a haber un malestar generalizado, bueno, no general, un malestar al realizar la palpación o la digitopresión de esa región donde existe la torsión del apéndice testicular. Además de que van a haber una zona indurada. Si ustedes tocan, o sea, se va a ver lo que es el punto azul en la parte superior de la bolsa escrotal o en la parte media, dependiendo de cuál de los dos sea, si es el testicular o el epididymario el que se va a torcer, pero al tocar esa región van a sentir una zona indurada, como si hubiera una bolita ahí adentro, pero bien circunscrita, ¿ya? Y ese es el dolor esa es la molestia que va a presentar este tipo de pacientes, que como les digo, no es muy remarcable, pero sí la tienen que saber para no confundirse por el dolor con una epididimitis o una torsión testicular. Y el diagnóstico va más básicamente igual, se va a basar en lo que es una anamnesis, preguntarles si el dolor se irradia o no se irradia, cómo se ha presentado, el momento del inicio, porque es igual de inicio súbito, no es progresivo en este caso, ver si existe algún tipo de lesión a nivel de lo que es la piel escrotal, buscar el punto azul, preguntarle si ha tenido algún tipo de antecedentes de trauma o las mismas relaciones sexuales en los pacientes, buscar todos este tipo de lesiones, buscar el punto azul, la tumefacción de la piel y las zonas induradas a nivel de esta bolsa escrotal, que es lo que nos va a ayudar a determinar si es muy localizado, determinar que es una torsión de apéndice testicular. Y de la misma forma se realiza una ecografía Doppler en estos pacientes. La ecografía Doppler, dependiendo de la experiencia del ecografista, obviamente nos va a demostrar dónde se encuentran las lesiones de la torsión apendicular. Y nos va a decir si tiene una torsión apendicular, aquí está el punto azul, aquí está que no hay irrigación a este nivel, lo cual a nosotros nos va a llevar a presentar o a ver otros estudios. Porque tenemos que realizar en este tipo de pacientes una centellografía, ¿ya? ¿Para qué la centellografía? Para ver y observar si es que el dolor no desaparece, si es que ese punto azul empieza a crecer en vez de disminuir. Tenemos que hacer una centellografía para que podamos ver todas las zonas de lesiones a nivel del testículo. Si solamente es una torsión del apéndice testicular, no va a haber ningún tipo de alteración a nivel de la funcionalidad del testículo. Estas zonas de calor se van a seguir manteniendo, así como cuando hay esto lo hemos puesto para ver, que vean cómo las zonas de calor cuando se hace un centellograma en las zonas de la tiroides, pero lo mismo se ve en los testículos, estas zonas de calor. Si hubiera disminución de la funcionalidad, obviamente todo esto estaría alterado, ¿ya? Entonces, si la torsión del apéndice no está comprometiendo ninguna funcionalidad del testículo, no va a pasar nada. Pero si hay algún tipo de alteración, nosotros vamos a verlo con un centellograma, las lesiones que se pueden presentar. ¿Para qué esto? Para que podamos ingresar y realizar un proceso quirúrgico. Porque no solamente por la torsión testicular se puede presentar ese dolor,
Imagínense que sea un tumor a nivel de ese apéndice que está migrando en todo el testículo y lo va a lesionar completamente. Nosotros tenemos que hacer una orquiectomía, porque ese testículo, en algún momento les voy a hablar, pero los tumores testiculares evolucionan muy rápido. De un día para el otro el testículo puede estar afectado en su totalidad, además de que puede migrar hacia el cordón y migrar a otras zonas. Por eso el tumor del testículo es complicado. Si no existe mejoría en un punto azul, en una torsión del apéndice testicular con una presencia de punto azul, tenemos que hacer un centilibrado. ¿Ya? ¿Cuáles son las recomendaciones o indicaciones que le damos a este tipo de pacientes? Solamente compresas frías, igual descanso, no realizar esfuerzos, analgésicos, ver o sugerir al paciente que este dolor no va a desaparecer de forma rápida, por eso tenemos que hacerle un seguimiento para ver que el dolor desaparezca o puede desaparecer en un mes. ¿Por qué? Porque solamente se le da tratamiento farmacológico, no se realiza una cirugía. Una torsión de apéndice testicular no se debe operar porque no va a comprometer la funcionalidad del testículo. Pero vuelvo a repetir, si ven u observan de que ese punto azul está migrando, se está expandiendo, entonces hay que hacer otro tipo de estudios. Y si los estudios, como un centellograma, nos puede dar parámetros de una lesión que se está expandiendo, entonces tenemos que hacer un proceso quirúrgico retirando lo que es el intestino. Pero si no pasa esto, este no se opera. Por eso se le indica al paciente que el dolor puede desaparecer más o menos en un mes. Y usando todo lo que es ibuprofeno, aspirina, paracetamol, clonazepam, medicina, iosina, diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco, cualquier analgésico que ustedes puedan utilizar, lo usan sin ningún problema en horario. ¿Ya? Hasta ahí tenemos lo que son las dos torsiones. La torsión del apéndice solamente buscan el punto azul y vean el tratamiento analgésico. Lo que sí nos interesa es la orquiepididimitis, para hacer un diagnóstico diferencial con la torsión testicular. La orquiepididimitis es una infección inflamatoria de origen bacteriano. ¿Ya? Es una infección, es un proceso infeccioso inflamatorio que se va a localizar a nivel del epidídimo y del testículo, por lo cual se llama orquiepididimitis. Muy frecuentemente es unilateral, no se presenta de forma bilateral. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas por las que se puede dar la orquiepididimitis? Primero, tienen que saber que la orquiepididimitis tiene 3 vías de contagio, ascenso, transmisión, como quieren llamar. Es la vía ascendente, la vía hematógena y la vía linfática. También tienen que saber que existe la orquiepididimitis de tipo urleana, porque ahorita vamos a hablar sobre lo que es las infecciones, ¿verdad? La orquiepididimitis de tipo urleana es aquella orquiepididimitis que se presenta muy frecuentemente en niños por la presencia de la papera, ¿lo ve? El virus del paramoxivirus, que es el virus de la papera, puede migrar de la sangre en el momento que presenta la papera y alojarse en lo que es el epididimo, produciendo lo que es una epididimitis o llegar a producir una orquiepididimitis de tipo urleana, se llama esta, ¿ya? Que es producida por el virus de la papera. Les voy a explicar más adelante qué tipo de tratamiento se realiza, pero normalmente no se debería realizar. La orquiepididimitis, ¿cuándo se presenta más frecuentemente? Según ya la experiencia que estamos teniendo y lo que algunos libros ya están explicando, obviamente la orquiepididimitis se puede presentar en cualquier varón que ha iniciado su vida sexual activa. ¿Ya? Pero te dice la teoría ahora que es mucho más frecuente en varones mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque los varones a partir de los 40 años empiezan a tener problemas a nivel de vía urinaria. ¿A qué me refiero? A que es un poco más difícil miccionar para algunos varones. Los conductos eyaculadores se encuentran a nivel de la glándula prostática. Entonces, cuando un varón empieza a pujar para orinar, los conductos eyaculadores se abren y por ahí empiezan a migrar o pueden migrar las bacterias.
¿Y por qué también se presentan más de 60 años? Son pacientes con hiperplasia prostática o en pacientes posoperados de próstata. Cuando nosotros operamos una próstata, retiramos el esfínter de los conductos eyaculadores, no porque nosotros queramos, sino porque se encuentra en medio de la próstata. Al retirar la próstata, obviamente estás quitando los conductos eyaculadores. Entonces, el esfínter de los conductos eyaculadores, lo cual hace que esté todo el tiempo abierto. Y una simple infección urinaria puede hacer que migren bacterias por los conductos eyaculadores y de forma ascendente llegar hacia lo que es el epididimo, produciendo lo que es una orquiepididimitis. Por lo cual aquí nos dice, ¿no ve? Infecciones de transmisión sexual, causa por la que se puede presentar una orquiepididimitis. Enfermedades de la próstata, causa por las que se puede presentar una orquiepididimitis. La tuberculosis, les dije, ¿no es verdad? Que puede haber una orquiepididimitis de origen tuberculosa por la irrigación que tiene el epidídimo. Los parásitos como la filaria, la brucelosis y los medicamentos como la amiodarona pueden simular una orquiepididimitis. Entonces es muy importante que de la misma forma ustedes vean y realicen una anamnesis muy rigurosa en estos pacientes. Si un paciente de, no sé, de 30 años viene a tu consultorio con aumento de volumen a nivel testicular, además de dolor y todo eso, lo que vamos a ver aquí en las manifestaciones clínicas, ustedes tienen toda la obligación de solicitar enfermedades de transmisión sexual, porque como les acabo de decir, es uno de los principales factores que se presentan en la orquiepididimitis. Pero no olvidemos que la orquiepididimitis, entre sus principales bacterias, están la E. coli, que es una bacteria muy común, y además está lo que es la clamidia, por eso se enfrasca dentro de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces todo eso tienen que verificar, porque en la actualidad en jóvenes de 30, 20 años que tienen una vida sexual activa, se ve la orquiepididimitis, y si haces una anamnesis rigurosa, tienes el antecedente de que han tenido relaciones sexuales por vía rectal. Lo cual ha hecho que tengan contacto directamente con las heces fecales y por la uretra, obviamente, está migrando la E. coli. La E. coli se encuentra dentro de lo que es el tubo digestivo, ¿no? A nivel de la flora intestinal. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que se va a observar en este tipo de pacientes? Obviamente va a haber un aumento de volumen, una tumefacción, tanto a nivel del epidídimo como del testículo. Va a haber un dolor testicular, pero no va a ser de inicio súbito, va a ser dolor de forma progresiva, hasta llegar a un dolor que es insoportable en este tipo de pacientes. Va a presentar fiebre, una tumefacción, va a presentar síntomas irritativos a la micción ese tipo de pacientes. En algunos casos puede llegar a presentar dolor a la eyaculación previo a la manifestación del aumento de volumen a nivel testicular, el edema, el eritema a nivel de la bolsa escrotal y la hiperestesia o aumento de sensibilidad en esa región. Por eso les produce un dolor muy intenso en estos pacientes. Estas son todas las cosas que puede presentar un paciente. Y si se pongan a ver, aumento de volumen en una torsión testicular va a haber, dolor testicular en una torsión testicular también va a haber, fiebre se puede dar en una torsión testicular por las mismas náuseas, los mismos vómitos, la misma alteración neurovegetativa que ha presentado por ese dolor. Algunos pueden hacer fiebre, no es muy común, pero se podría dar. La tumefacción testicular también es, ¿no? El dolor o el escozor, los síntomas irritativos sí no los va a presentar a la micción en una torsión testicular, pero si ustedes averiguan y el de la torsión les dice, no tengo nada, orino normal, y este les dice, no, me ha empezado a escocer, me ha empezado a arder, estoy orinando a cada rato, a veces me llama muy rápido para ir al baño, entonces piensan en una orquiepididimitis, ¿no es verdad? El edema y el eritema escrotal y la hiperestesia son síntomas o cosas que se pueden ver en una torsión testicular. Por eso es muy importante que hagan el diagnóstico diferencial. En el examen físico nosotros tenemos que buscar el edema y el eritema a nivel de la bolsa escrotal. Es lo primero que tenemos que buscar. Además, tenemos que ver que a la palpación nosotros tenemos que ver las características del dolor, las características de ese testículo, si se encuentra indurado, se encuentra blando, a nivel del cordón espermático, ver si no hay algún tipo de alteración para ver y descartar lo que es una torsión testicular, ver si ese epidídimo es móvil, está duro, inflamado, muy doloroso,
tratar de hacer una tracción primero del testículo, porque si fuera que no es una torsión testicular, este se va a traccionar con dolor, pero se va a poder traccionar. Pero si fuera una torsión testicular, apenas ustedes hagan una tracción, el paciente va a chillear de dolor. ¿No es verdad? Como les digo, es muy frecuente que sea solamente unilateral y no sea bilateral. Y vuelvo a repetirles, les voy a repetir las 3 veces porque vamos a ver, buscar lo que es la maniobra de premio. Elevan el testículo, si baja el dolor, es positiva y es una orquiepididimitis. Si el dolor no disminuye o en todo caso se exacerba, es una torsión testicular. Ver si tiene reflejo cremastérico presente. Si está presente es una orquiepididimitis, si está ausente es una torsión testicular. Y ver si se puede observar lo que es el signo de Gobernow. Si no se observa es una orquiepididimitis. Y si se puede ver o si se ve una horizontalización del testículo, pensamos en lo que es una torsión testicular. Además, algo que también tienen que hacer es revisar la glándula parótida de los pacientes que tienen una orquiepididimitis y preguntar dentro de su anamnesis si no han tenido aumento de volumen a nivel de la región facial. Obviamente ellos no van a saber dónde está la parótida, bueno, tal vez algunos sí sepan de sus pacientes, pero no todos. Tocarse, ¿no? Aquí a este nivel, delante del oído, ha habido aumento de volumen, le ha crecido paperas, le llaman ellos. ¿No es verdad? O algunos piensan que hasta bocio es. Si ha habido un aumento de volumen y ellos te digan no, sí, entonces ustedes tienen que revisar la glándula parótida para evidenciar si no hay proceso inflamatorio o no hay alguna presencia de tumefacción. En los niños que presentan orquiepididimitis, sí o sí es regla de revisar la parótida, porque en los niños no hay algún factor por los cuales puede ingresar alguna bacteria, ¿no? No tiene relaciones sexuales, tiene un aseo mucho más riguroso, tiene mucho más cuidado, no es como los varones adultos que ya empiezan a perder el cuidado, ¿no? Además que las mamás siempre están cuidando a sus hijitos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esta patología? Como la misma de la torsión testicular, la historia clínica, la anamnesis muy puntual, que sea un examen riguroso. Tenemos que realizar una ecografía para descartar que no sea una torsión testicular. Siempre se pide la ecografía, por más de que ustedes estén seguros de que es una orquiepididimitis, pedir una ecografía. También tenemos que pedir otros tipos de análisis, como lo que es un examen general de orina. Tenemos que pedir un cultivo y antibiograma de esa orina. Podremos pedir lo que es un cultivo y antibiograma de líquido seminal para ver si existe algún tipo de infección a nivel de la próstata realmente. Podemos pedir lo que es un exudado de la uretra con unos como cotonetes. En los laboratorios ingresan, sacan como un hisopado hacia la uretra y eso lo llevan a un análisis para ver algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Se recomienda hacer siempre PCR de todas las enfermedades de transmisión sexual si los pacientes son sexualmente activos y si durante su anamnesis ellos les han dicho que han tenido relaciones sexuales de forma promiscua con 1, 2, 3 personas distintas. Siempre tienen que sospechar de enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y si están sospechando de una tuberculosis por la presencia de la induración y por antecedentes pulmonares que haya tenido el paciente o por zonificación, como les dije cuando les hablé de tuberculosis, las zonas periféricas todavía tienen presencia de tuberculosis. Si el paciente viene de los Yungas, dependiendo de dónde viva, hay que solicitar nomás algún tipo de estudio o PCR para ver si existe el bacilo de la tuberculosis y hacer un tratamiento adecuado en estos pacientes. Por eso todo se va a ir enfrascando, todo se va anillando, si vale el término, para que ustedes pidan todos los estudios necesarios. Siempre pidan enfermedades de transmisión sexual si es que no están sospechando en una hiperplasia prostática. Porque la hiperplasia prostática sí nos va a producir lo que es una orquiepididimitis. Pero si es un paciente sexualmente activo, pidan enfermedades de transmisión sexual. Siempre, en la actualidad mucho más, porque el sexo se ha vuelto mucho más fácil de conseguir que antes. Y los varones, si no tienen una pareja, bueno, pues se van a otro lugar donde aunque paguen por sexo, igual tienen contacto con personas. Lo cual va a llevar a que exista una mayor probabilidad
de infecciones de los testículos, de infecciones de la glándula prostática, produciéndose por las enfermedades de transmisión sexual. Siempre pidan enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que nosotros deberíamos realizar? Primero, en una orquiepididimitis, siempre las medidas generales. Recomendar a su paciente que se encuentre en reposo. Este paciente no puede hacer ningún tipo de esfuerzo, no debería realizar esfuerzo, lo cual te dice que tiene que estar en reposo absoluto más o menos unos 4 hasta 7 días. Tratar de caminar y hacer el esfuerzo mínimo. Se les recomienda que se coloque compresas frías, una bolsa de hielo o algo a nivel del testículo. El hielo va a disminuir o va a bajar lo que es el proceso inflamatorio. Se les recomienda realizarse una suspensión testicular, que utilicen un braguero o algo que suspenda ese testículo. ¿Para qué? Para que disminuya el dolor y obviamente disminuya la inflamación del testículo, porque lógicamente por gravedad está colgando el testículo. Si sigue colgando se va a seguir inflamando, ¿no? Entonces ustedes tienen que pedirle a su paciente que lo suspendan. Lo suspenden, el dolor va a disminuir totalmente. ¿Ya? Se les pide rigurosamente de que ese paciente no tiene que tener actividad sexual. Por la actividad sexual puede agravar el cuadro clínico. Una vez que le dan este tipo de recomendaciones, ustedes tienen que empezar el tratamiento ya farmacológico. A todos estos pacientes se les da tratamiento analgésico. Les pueden dar cualquier tipo de AINE, diclofenaco, ibuprofeno, diclofenaco de 50 miligramos cada 8 horas, ibuprofeno de 400, 600 u 800 miligramos cada 8 horas. Pueden darle ketoprofeno de 100 miligramos cada 8 horas. Pueden darle meloxicam de 15 miligramos cada 12 horas. Le pueden dar ketorolaco de 20 o 30 miligramos cada 8 horas. Pueden hacerle inyectar, pueden darle heterocoxib, pueden darle clonexinato de lisina, el analgésico que ustedes conozcan y que crean que le va a hacer bien a ese paciente. ¿Ya? Mejor si es un analgésico antiinflamatorio. Entonces, ya tienen el tratamiento analgésico. Tienen que entender que cuando estos pacientes vienen, quieren una solución a su problema. Porque no sería bueno que su compañero venga a mi consulta con un dolor a nivel testicular, yo le diagnostique orquiepididimitis y le diga, hazte cultivos, enfermedades de transmisión sexual y vuelves en una semana y te voy a hacer tratamiento. No es verdad, porque le va a seguir doliendo. Solamente las medidas higiénico-dietéticas y el analgésico no nos va a servir. Entonces, tenemos que iniciar un tratamiento antibiótico. Nosotros iniciamos tratamientos antibióticos de forma empírica, en base siempre a las quinolonas. El libro les va a decir otras cosas, les va a decir nitrofurantoína, les va a decir cotrimoxazol, pero es mejor que utilicen solo quinolonas, porque en nuestro medio todavía siguen siendo sensibles. Tienen que estar seguros de que el paciente se está realizando ya el cultivo de orina, el cultivo de líquido seminal, que ya se ha tomado la muestra para el test de enfermedades de transmisión sexual y le dan su antibiótico. Le dicen, tome esto, en el momento que tenga sus resultados, vuelve. Dependiendo lo que salga en su resultado, ustedes modificarán su tratamiento. Aquí dice bien claro, ¿no? Los jóvenes con orquitis por clamidia se debe investigar tanto a él como a la pareja. Porque la clamidia es de los dos pueden tener. Y es un factor muy importante. La E. coli y la clamidia son los que más presentan infecciones a nivel del aparato genitourinario, tanto en mujeres como en varones. Entonces, si determinaran que tiene una clamidia y que por eso está la orquiepididimitis, ¿qué tratamiento le daría? La doxiciclina, ¿no ve? La doxiciclina es un tratamiento para lo que es la clamidia. La doxiciclina se da 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 a 14 días, si están ya con el diagnóstico de clamidia. Si tienen una infección bacteriana por lo que es una E. coli, ya dependiendo del cultivo, vuelvo a repetir, les pueden usar ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina, que son las quinolonas, pueden utilizar cefalosporinas como la cefixima por vía oral o la cefotaxima, la ceftriaxona, pueden utilizar aminoglucósidos como la gentamicina, la amicacina. Ya ustedes ven qué antibiótico
utilizar de acuerdo al cultivo que les traiga el paciente. Porque no olviden que si no hacen un tratamiento adecuado de esta patología en forma antibiótica, puede llegar a formarse un absceso a nivel de la bolsa escrotal, que al final tengan que operar, abrir, drenar, y obviamente ese paciente se va a quedar mínimamente unas 3 semanas dentro de un hospital por no hacer un tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que se hace cuando nosotros tenemos una orquiepididimitis de tipo Urleana? ¿Qué es lo que se refiere a esto? En niños y adolescentes dicen no utilizar antibióticos. Sí, la teoría cuando te diagnosticas una orquiepididimitis de tipo Urleana, se puede solamente manejar analgésicos antiinflamatorios. Pero yo he visto, y hay estudios que determinan que podría llegar a infectarse por el sistema inmunológico bajo. Puede ser, que sabemos que es un virus, ¿no es verdad? El paramoxivirus, pero por el proceso inflamatorio, por las alteraciones que ha presentado por este paramoxivirus, algún tipo de bacteria que es de nuestro organismo puede alterarse y producir una infección a ese nivel. Yo he visto y sé que muchos pediatras ya no lo dejan así. Siempre utilizan lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico en ese tipo de pacientes, o amoxicilina solamente. Pero tienen que dosificarla de acuerdo al kilo de peso, ¿no ve? Que la amoxicilina es de 50 a 100 miligramos kilogramo peso día, dosificado en 2-3 tomas dependiendo de lo que ustedes quieran dar. Pero se da tratamiento antibiótico, ya no se maneja solo como antes, que es solamente hielo, solamente antiinflamatorios, porque se ha determinado que sí les causa algún tipo de lesión a nivel de los testículos, por lo cual es mejor cortar la infección con un antibiótico para evitar cualquier tipo de lesión a nivel de ese testículo en niños y jóvenes. Si es que fuera un adolescente, como dice aquí, sexualmente activo, ¿ves? Ceftriaxona, citromicina, doxiciclina durante 7 hasta 14 días y los analgésicos. La citromicina nos sirve para la clamidia, pero la citromicina en dosis de 1 gramo, dosis única. No se da 500 miligramos, ¿no? 1 gramo en dosis única, solamente una vez se debería dar la citromicina para combatir lo que son algunas ETS, como son la clamidia, el uroplasma y el micoplasma, que son, para eso es importante que se puede ver. La ceftriaxona, que igual se puede utilizar en dosis única, el libro te dice que es 250 miligramos vía intramuscular como dosis única. No hay muy buena respuesta con la ceftriaxona, porque igual puede producir resistencia. Es mejor darle una cefalosporina en horario. Como la cefixima, mejor se le da 7 días. La cefixima es de 400 miligramos vía oral cada día, ¿no es verdad? Puedes utilizar otros antibióticos, como el trimethoprim sulfamethoxazol, que es el cotrimoxazol, cada 12 horas, que viene el cotrimoxazol simple, que es de 480, y el fuerte de 800-160 cada 12 horas. Puedes utilizar lo que les decía, amoxicilina, la amoxicilina más ácido clavulánico, la amicacina, como tratamientos antibióticos, para lo cual ustedes tienen que saber ya las dosis por kilo peso, tienen que saber presentaciones y todo este tipo de cosas, ¿no ven? ¿Y nada más? Ese sería el tratamiento y el manejo de este tipo de patología. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber? Tal vez no les dije en este momento. ¿Nada? No es muy complicado, si se dan cuenta es relativamente factible. Solamente cosas básicas.